El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación hasta los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy estamos celebrando una vez más, recordemos, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Y se dice Asunción a diferencia de la Ascensión del Señor, porque como la Virgen María no es Dios y aún todavía no había recibido ese momento en que Dios la coronaba con todas las gracias que ahora posee en el cielo, pues la Virgen María no podía subir solita. Entonces fueron los ángeles que la elevaron en cuerpo y alma al cielo. La presentan ante la Santísima Trinidad y ahí sucede algo que vamos a estar celebrando en unos días, cuando ya el Padre se le acerca y la corona como la hija fiel. El Hijo se le acerca y la corona como la madre amorosa entregada por completo. Y el Espíritu Santo se acerca y la corona como la esposa casta y fiel también. Y en ese momento la Virgen María empieza realmente a ejercer, por gracia de Dios, su señorío como madre y reina de todo lo creado. Como el misterio que puso el Papa Juan Pablo cuando nos regaló en la iglesia los misterios de luz. Que también podemos contemplar ese momento de la Santísima Virgen María, brillando con la luz de Cristo, caminando en ese proceso donde Dios va redimiendo a la humanidad a través de una vida sacramental para nosotros, en la vida de la Santísima Virgen María, en una relación también directa con Jesús. Pero no nos engañemos, para la Virgen María todo no fue color de rosa, porque a veces nosotros decimos, pues,
La Virgen María parece que tuvo una vida fácil, ¿no? Pues se le apareció el ángel, tuvo un bebé, se fue a visitar la prima, después le tocó salir para Egipto y a veces se cuentan las historias de ella como si fue un paseo. Como si la Virgen María y San José se fueron para Orlando a visitar todos los parques que hay allá. A veces nos toca utilizar un poquito la imaginación sin entrar a crear cosas falsas, pero tratar también de imaginar el contexto, que quizás más fácil para los que han ido a Tierra Santa, que aún hoy es un lujo en comparación como era en ese tiempo el desierto, el calor, el viento, las dificultades que tenían para moverse de un lugar a otro. Y hoy dice la palabra que María iba con prisa, es decir, con una actitud apresurada, no desbocada, no, deseosa por servirle a su prima, sabiendo que en su edad avanzada, estar embarazada, la hacía necesitar de alguien que pudiera velar por sus necesidades. La Virgen María hubiese podido quedarse en sí misma y decir, bueno, yo también estoy embarazada, estoy muy joven, es la primera vez, mejor me quedo aquí pensando cómo voy a hacer para hablar con José y explicar todo esto y para que no me vayan a apedrear. Porque si me apedrean, aquí quedo yo y queda el niño. No, ella no se puso a pensar en todo eso, ella pensó en la necesidad de su prima. Ella sabía que cuando ella se dedicaba a cuidar a otros, Dios iba a cuidar de ella. Y ella le dejó a cada momento sus afanes. A veces, a diferencia de la Santísima Virgen María, a nosotros se nos hace más difícil porque nosotros nos pasamos recordando los afanes de ayer, porque hasta eso nos gusta sacar del baúl, como si los de hoy no fueran suficientes. Es que ayer me pasó esto, ayer me pasó lo otro, ayer pasó aquello, y a eso le sumamos lo que ya tenemos que enfrentar hoy y aún no es suficiente. Traemos todas las realidades que podrían llegar a ser en el futuro. Qué difícil es vivir la vida con el gozo en el espíritu, con la libertad de María, con la espontaneidad para el servicio y entregarse a Dios para que Dios haga lo que quiera, cuando yo estoy demasiado ocupado con mi pasado, con mi presente y hasta el futuro que ni tan siquiera sé si va a pasar. No, la Virgen María simplemente dijo que sí a la voluntad de Dios. Y en ese momento presente de su vida era gozar la gracia de estar en ese momento una nueva efusión del Espíritu Santo. Porque no era que en ella no estaba el Espíritu Santo vivió en María desde el principio hasta el final. Pero el Espíritu Santo cuando lo invocamos no es para que venga porque se ha ido. Lo invocamos porque necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste de una forma nueva. A veces me siento un poco impaciente, entonces invoco al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y dame tu paciencia. No es que tiene que venir siempre de lo alto del cielo. A veces simplemente es fluir de lo profundo de nosotros, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y para bien o para mal, en la gracia o en el pecado, el Espíritu Santo no se podrá separar de nosotros, por lo menos no en esta vida. Porque si Él se separa de nosotros, ni el santo perseveraría en la gracia, ni el pecador se levantaría de su miseria. Él siempre se queda, Él no se va. Ese cuento que nos han dicho que Dios se va si pecamos, que Dios se va. No, eso nunca sucede. El pecado tiene el poder de hacerte a ti alejarte de Dios o a mí. Pero el pecado jamás tendrá el poder de apartar a Dios de ti. Eso nunca lo pienses. No hay nada ni en este mundo, ni en el mundo espiritual capaz de apartar a Dios de ningún lugar. Dios se va del lugar cuando Él quiere, pero Él tomó una decisión. Y la decisión que Él tomó fue de encarnarse en el vientre de una virgen para darnos la prueba física de que Dios eligió caminar con nosotros hasta el final. Y Él no se va a dar por vencido hasta que ustedes y yo en el último suspiro que demos y aún unos minuticos después de que se acaben nuestros signos vitales, nosotros sigamos reafirmando o que queremos estar con Él o que elegimos vivir sin Él. En el caso de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo que descendió hoy, después de decir sí al ángel, bueno, ese no fue el texto de hoy, no me estoy saltando. El Espíritu Santo que descendió en el momento del ángel no fue para que viviera el Espíritu Santo, porque el ángel primero dijo, llena de ¿qué? De gracia. Y recuerden que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña
que la gracia es la vida de Dios que Él nos comunica. Cuando usted está pidiendo, Señor, dame la gracia de, usted lo que le está pidiendo es, Dios, ven a mí y conmigo ayúdame a hacer. Eso es lo que significa pedir la gracia para algo, que Dios venga y que juntitos lo hagamos. Cuando el Espíritu Santo descendió en el momento de la anunciación en la Virgen María, fue con una misión específica. No porque no estuviera en ella, sino para engendrar de una manera física, de una manera más concreta en este mundo material, la presencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la que había sido desde el principio madre espiritual de Dios, porque lo había concebido en su corazón, desde ese instante ahora empieza a ser también madre concreta y física del Verbo de Dios encarnado. Por lo tanto, hay dos realidades sencillas, que después de que eso sucedió, a ninguno se nos debería permitir utilizar la palabra y decir que la Virgen María es una mujer como cualquier otra. Jamás lo ha sido. Jamás lo ha sido. Porque la única mujer que se asimilaba un poquito a la Santísima Virgen María era Eva, que fue creada sin mancha de pecado. Fue creada también inmaculada. Adán y Eva fueron creados así. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos podían no haber pecado y sin embargo eligieron pecar. Miren que tenemos 3 personajes en el jardín del Edén, sin hablar de Dios. Tenemos a Adán y a Eva y tenemos a Lucifer. Adán y Eva creados en semejanza como fue creada años más tarde la Santísima Virgen María, inmaculados en gracia y en santidad, pero creados con la misma dignidad que nosotros tenemos, que es el don de la libertad y del libre albedrío, donde a pesar de todas las gracias que Dios nos dé en este mundo, al final siempre termina siendo mi decisión si yo quiero acoger la voluntad de Dios o la quiero rechazar. Y ellos, pudiendo decir sí como María, dijeron no. Primero la tentación intelectual los llevó a decir no te creo, porque tenían 2 opciones, o creerle a Dios que le dijo no coman porque van a morir, o creerle al malo que le dijo es mentira, si comen van a conocer. Y ellos prefirieron negar la verdad de Dios y creerle a la tentación. Y después la tentación, muy sutil, después de haber sometido su intelecto, ¿qué sometió? Sus pasiones. Entonces vieron que era atractivo a la vista, delicioso al paladar y una fuente adecuada para obtener sabiduría. Y ahí fue donde Adán y Eva perdieron el año. La Virgen María, creada también inmaculada, prefirió creerle al ángel del Señor, a pesar de todos los riesgos que había detrás de creerle a Dios en ese instante. Recuerden cuál era el castigo de una mujer que era atrapada o que se le podía confirmar el adulterio. Morir apedreada. Y para el pueblo de Israel, para muchos de ellos era un honor ser de los que tomaban la piedra y la tiraban. Era un honor. Por eso salía gente de todas partes cuando veían eso y empezaba el pueblo a aplicar la condena. ¿Y por qué lo sentían como un honor? Porque sentían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios al castigar con la muerte al adúltero. Bueno, a la adúltera. Que todavía no recuerdo de las historias de un hombre apedreado por adulterio, ¿no? Cuestiones culturales a través de las cuales Dios le toca trabajar también y dialogar con el hombre hasta que entran en sabiduría. El segundo personaje en el jardín del Edén es Lucifer. En eso sí, él no fue creado como la Virgen María. Adán y Eva inmaculados como María Inmaculada, pero Lucifer, a diferencia de la Virgen María, en ese tiempo llamado Luzbel, es decir, luz bella, luz radiante, él fue creado con grandeza, él fue creado con poder, él fue creado con autoridad, hasta el punto que habían otros ángeles que estaban al servicio de él también. Él era de la corte de los ángeles más alta.
San Miguel era de los más bajitos. Sí. San Miguel es arcángel. Y recuerden que los arcángeles son los segundos contando de abajo para arriba. Los primeritos son los ángeles, arcángeles, y después empezamos con todo lo demás: tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines y serafines. Son los dos coros angélicos más cercanos a Dios. Por eso los querubines y los serafines se representan como el fuego ardiente, porque son los que están más cerquitas en el cielo de Dios. Y se dice normalmente que Lucifer estaba entre los 2-3 coros más cercanos a Dios. La Virgen María no fue creada así. La Virgen María fue creada sin pecado, pero fue creada como pequeña, humilde, frágil, pobre, totalmente necesitada. Totalmente. Y ahí es donde reside la grandeza de la Virgen María. Que cuando Lucifer rechazó porque le pareció no suficiente, y en vez de todas las bendiciones y las gracias que Dios le dio a él para que aprendiera a amar a Dios y a servir a los otros, con todas las bendiciones que él había recibido, eso lo ensoberbeció. Y se olvidó que los dones de Dios, cuando Dios hace a alguien grande, es para que le sirva al pequeño. Porque Dios ama a todos igual. Y eso él no lo entendió. Y al subírsele a la cabeza, él se sintió tan grande que fue capaz de pronunciar la famosa frase que todos conocemos: no te serviré. Y la Virgen María, que sí tenía razones entre comillas para sentirse demasiado pequeña, al contrario, abrazó su pequeñez, abrazó su pobreza, abrazó su indigencia. Y ella no tuvo problemas sintiendo esa necesidad porque siempre aceptó y se dejó amar por Dios. ¿Y qué me importa a mí no tener yo el poder cuando el que tiene todo el poder lo usa para amarme? Esa es la lógica de alguien que realmente se siente amado y se deja amar. Fue la lógica de la Santísima Virgen María. Para ella su pobreza, su pequeñez, su indigencia se le convirtió en una gran bendición. Porque lo único capaz de llenar la inmensidad del abismo de su necesidad era la inmensidad de la riqueza de Dios. Y Dios llenó su ignorancia con su sabiduría. Y Dios llenó la pobreza de María con su riqueza. Y Dios llenó la indigencia de María con su abundancia. Desde el mismo instante de ser creada, por eso decimos que María es inmaculada, creada sin pecado, porque desde ese mismo instante, cuando las dos celulitas se unieron para formar la primera célula humana, y en el momento en que Dios infunde el alma humana, también entró con el alma de María el Espíritu Santo. En el mismo instante. Y desde que María empezó a existir en el vientre de Ana, ahí estaba ya el Espíritu Santo, con cada celulita que se iba multiplicando, con cada tejido, con cada órgano, hasta formar el cuerpo virginal de María. Eso es lo que se refiere al pecado original, es porque ustedes y yo nacemos en una comunión imperfecta con Dios. María, sin embargo, nació en una comunión perfecta con Dios porque el Espíritu Santo entró junto con el alma. En el momento en que Dios creó el alma de María, ahí quedó de una unida. María, por eso yo lo comparaba con Adán y Eva, porque aunque ella fue inmaculada, pero María seguía teniendo también las mismas opciones de Adán y Eva. A pesar, nosotros que nacemos con el pecado, igual tenemos el don del bautismo. Y cuando somos bautizados, se nos borra el pecado, somos unidos al Espíritu Santo. Durante un tiempo somos inmaculados, pero ¿cuánto nos dura? Hasta que empezamos a entrar en uso de razón. Y ya yo no creo que el uso de razón sea, como decía la iglesia años atrás, 8 años y 7 años. Yo he visto niños demasiado chiquitos con demasiada sabiduría. Tengo uno de 5 años que, Dios mío, las cosas que dice y hace, yo no creo que él no sea consciente de muchas cosas. Pero lamentablemente, fácilmente nosotros empezamos a caminar y aún tratando de estar con Dios muchas veces elegimos contrario. Y en eso no nos equivoquemos. El pecado es pecado porque siempre hay una opción de decir no y yo soy el que elijo decir sí. Decía yo esta mañana, a veces es chistoso para los padres
cuando alguien llega a la confesionaria y dice, Padre, me confieso porque tuve que mentir. ¿Tuviste que mentir o tú elegiste mentir? ¿Era la única opción que tenías realmente o fue la más fácil? Porque si hay algo que yo no puedo evitar, que es como cuando la gente dice en el confesionario, Padre, me confieso que soy mentiroso. Cuando tengo el tiempo de hacer bromas, yo le digo, pero si tú eres mentiroso no te debes confesar por eso, porque es lo que eres. Entonces, uno no se confiesa de lo que es, uno se confiesa de cosas que me están alejando de mi propia identidad, cosas que no son expresión de mi dignidad como hijo de Dios, y no expresan tampoco la dignidad de un ser humano que esté en un proceso de conversión, de crecimiento y de llegar a ser una mejor persona. Eso es lo que yo confieso, pero yo no me puedo decir, no, yo dije mentiras. A veces tengo la tentación de decir más de la cuenta. O yo elegí decir una mentira, o digamos, cualquier sea el pecado que usted vaya a confesar, si usted se identifica con el pecado, hay un problema. El pecado es pecado porque tú y yo somos libres y aunque la tentación sea muy fuerte, siempre hay un margen para nosotros decir no. Siempre. Hasta el mismo demonio cuando él ¿qué hace? Nos empuja y nos pone al borde del abismo, aquí, casi tambaleándonos. Pero él sabe que si él nos empuja, no va a lograr lo que él quiera. Él tiene que convencerme de que yo me tire, para que sea mi decisión. Porque si no, no funciona. La única manera que Él tiene de podernos hacer pecar y apartarnos de Dios es haciendo o provocando que nosotros tomemos la decisión como lo hizo Adán y Eva. No, pero mire que es delicioso, mire que eso no es cierto, mire que es por acá. Y hasta que los convencieron, y ellos tomaron del fruto porque el demonio los obligó. No. Ellos tomaron del fruto porque quisieron. Asimismo, la Virgen María siempre tuvo, mientras estuvo en esta vida, la opción de echarse para atrás en el momento en que hubiese querido. La opción de decir que no en el momento en que hubiese querido. María fue esclava siempre y solo por amor. Y a veces ese es el problema de caminar con Dios, que Dios siempre nos hace libres. Y caminar con Dios, aunque nos fortalece en el amor, cuando el amor se debilita, descubrimos que siempre tenemos la opción de decir hasta luego. Diferente al pecado, mientras más pecamos, más difícil se nos hace levantarnos y salir. Más difícil entender lo que es malo de lo que es bueno. Más difícil inclinar nuestro corazón hacia la dirección adecuada. Para nosotros entender la grandeza del sí de María, tenemos que entender las consecuencias del no de Eva. Y a veces creemos que el sí de María o el no de María hubiese sido indiferente. No, no hubiese sido indiferente. Sin el sí de María, Jesús no se hubiese encarnado porque la única criatura, la única mujer creada con las condiciones necesarias para que Jesús se pudiera encarnar en ella era María Santísima. Era la única. En la lógica humana, más bien cuando Adán y Eva pecaron, pues Dios simplemente hubiese sacado esos dos, hubiese creado otros dos y hubiese seguido con el resto de la humanidad y dejado esos dos por fuera. Pero quiéralo o no, decía un filósofo, y es cierto, somos seres sociables y de sociedad. Y quiéralo o no, mi sí o mi no, mi virtud o mi pecado, termina siempre afectando a todos. Por eso es que la gracia de Jesús en María Santísima y ellos dos como el nuevo Adán, el hombre nuevo y la nueva Eva se convierten en un manantial de gracia que supera con creces las consecuencias del no de Adán y Eva. La única excepción es que yo tengo que aceptarlo y que perseverar permitiendo que la gracia de Dios haga su obra en mí. La salvación no es para ganarse. No se equivoquen, no entiendan mal. La salvación se recibe como un don fruto de la cruz de Cristo, que se nos da a través del sí de María Santísima. Y esa salvación ya se consumó. Jesús ya vivió, ya murió y resucitó.
Ahora, el riesgo que tenemos nosotros, todos, incluyendo el de azul, o los de azul, que hay varios, es que perdamos un don que tanto le costó a Dios. El cristiano, el católico, no hace todo lo que hace para salvarse. El católico hace todo lo que hace, primero, para no perder la salvación que Cristo ya le dio. Y segundo, en acción de gracias por un don recibido. Qué diferente es eso cuando yo empiezo a vivir mi vida en base al pecado. Cuando hay gente que ora porque se siente con el peso del pecado del pasado aún después de haberse confesado. Que viene a la misa como un peso y una obligación y no movido por la gratitud y la alegría de saberse amado y salvado y saber que no lucha y no camina solo. Qué diferente es la fe. A cuando yo la vivo como una deuda desde mi culpa o cuando la vivo desde una gratitud por mi liberación. Qué diferente. Pero volvamos a María, que el tiempo apremia. Me dicen siempre que mire el reloj de allá. Un pequeño detalle que no es teológico, es lógica básica, que yo los invito a pensar siempre, es en que a veces decimos algo con la boca y lo negamos con la vida. Especialmente cuando tenemos miedo de la devoción a la Virgen María. Tenemos miedo de orar el rosario, tenemos miedo de pararnos frente a una imagen, tenemos miedo de expresar nuestro amor a ella y de entregarle a ella nuestra vida y lo que somos y lo que tenemos. Nos da miedo porque creemos que al honrarla a ella le estamos robando algo a Jesús, cuando ella es obra de Jesús y don de Jesús para nosotros. Y yo sigo repitiendo, ¿cómo voy yo a alabar a los artistas que están acompañando con la música esta misa si no me gusta ni la letra, ni el ritmo, ni nada de lo que cantan? Si yo los quiero alabar a ellos como artista, yo lo tengo que alabar a ellos a través de la obra que hacen como artista, de la letra, del ritmo, de todo lo que acompaña lo que ellos presentan. Y a veces nos pasa con Dios así, decimos, Dios es poderoso, nos ama, Dios está haciendo una nueva creación. Pero no, yo creo que crear a alguien como María le quedó, eso es muy demasiado. Yo creo que no, hasta ahí no. O yo creo que si yo me pongo a hablar demasiado de las virtudes de María, entonces estoy ofendiendo a Dios. Dios mío, ¿puedo yo elogiar la comida de un chef ofendiendo al chef? Porque yo no digo directamente, tú eres un buen chef, sino que yo estoy diciendo, wow, qué delicioso almuerzo. O cuando digo eso, ¿no se siente el chef orgulloso de lo que cocinó? Es lo mismo con la Santísima Virgen María e inclusive después de ella con todos los demás santos, con todas las obras que Dios hace. Lo que Dios nunca va a querer es que confundamos el instrumento con el músico. La Santísima Virgen María no es Dios, pero ella jamás ha existido sin estar llena de Dios. Por lo tanto, en ella siempre encontraremos a Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba del arca de Noé que salvó y se hablaba del arca de la alianza donde se hacía presente Yahvé para hablar con su pueblo. Pues el arca donde nos podemos sentir seguros bajo la protección de Dios es el corazón de María. Y el arca donde encontramos la presencia de Dios para poderlo encontrar y adorar de manera segura y cumplir su voluntad de manera segura es el corazón de María. Ella es la verdadera arca. ¿Dónde está el arca de Noé hoy? Hace unos meses estaba viendo un video y por allá dicen que lo encontraron por allá en una montaña, según algunos datos bíblicos. Todavía están estudiando eso por allá. ¿Pero qué son? Una cantidad de restos cubiertos de lodo. ¿Dónde está el arca de la alianza? No, la literal dicen que están por ahí, pero eso están en división entre ellos, que uno dicen acá, otro dicen allá, pero supuestamente la tienen por ahí. Pero actualmente es una caja. Yo les aseguro que Dios no está ahí en esa cajita. En un tiempo se manifestó ahí. Y es algo especial porque fue un signo que Dios utilizó y Dios deja sus rastros y sus huellas. Pero en María Santísima Dios no deja ni rastros ni huellas porque Dios siempre está presente. Siempre. Ustedes no tengan miedo de acercarse a la Virgen María. Preguntita, porque ya me toca ir terminando. Levanten la mano los que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Bueno, la pueden bajar. Y como buenos católicos, levanten la mano los que creen que cuando reciben la comunión están recibiendo
el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. ¿La pueden bajar? Pues ahora yo les cuento algo. Todo lo que es humano en Jesús procede de la Santísima Virgen María. La sangre que tanto invocamos para que nos lave, nos purifique, nos sane, nos libere, fue la que la Virgen María aportó desde su vientre. Y la carne del cuerpo que sacrificaron en la cruz y que tanto se entregó por nosotros, y ese corazoncito humano que late con el corazón, con el amor divino, es el don de la humanidad de María. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar en comunión con Jesús Eucaristía y no entender que ese don me vino a través del sí que ella dio? ¿Y cómo puedo yo decirle a Dios gracias y no ser capaz de decirle también gracias a ella que hizo posible que Dios cumpliera su voluntad como Él quería? Porque muchas veces Dios cumple su voluntad en la historia humana, pero le toca empezar a escribir renglones y buscar atajos porque nosotros decimos demasiado que no. La Virgen, ella permitió que Dios cumpliera al pie de la letra lo que Él quería, porque ella nunca le puso trabas. Entonces, cada vez que usted esté invocando la sangre de Cristo, recuerde que es el poder de la segunda persona de la Santísima Trinidad que salva a través de esa sangre, pero que la sangre que contiene la fuerza redentora de Dios es la sangre aportada por María. Y que cuando usted contemple ese Jesús crucificado en la cruz, recuerde que en esa humanidad se esconde la presencia de Dios, pero esa humanidad fue el aporte de María. Ella no es una mujer como cualquier otra, porque Dios la creó con gracia excepcional. Bueno, eso sonó como raro, pero usted entiende lo que quise decir. Y cuando comulgamos, exactamente, siempre comunión con Cristo a través del sí de María. Para nosotros los católicos, ser almas marianas y almas eucarísticas no es una opción. Nosotros los católicos tenemos que reconocernos por ser almas marianas y almas eucarísticas, porque son las dos realidades donde podemos encontrar a Jesús de manera más concreta. No hay otras realidades que superen la presencia de Dios en esta vida que la presencia de Jesús en la Eucaristía y la presencia de Jesús en la Santísima Virgen María. No lo hay. Y si nosotros unimos todo lo que hemos hablado y todo lo que faltaría por hablar, pero el tiempo ya se me acabó, ahora nosotros entenderíamos por qué Dios no permitió que ese cuerpo tan sagrado que Él creó, porque es sagrado porque Él lo consagró, es sagrado porque es su morada, Él no podía permitir que se corrompiera con el poder de la muerte, ni como decimos vulgarmente, que se lo comieran los gusanos. No. La Virgen María sí experimentó lo que la iglesia llama dormición. Pero no nos equivoquemos, sí es una experiencia de muerte. Porque a veces nos confundimos con eso, que si sí murió, que si no murió. No. Lo que Dios no permitió fue que la muerte tomara posesión plena, que la separación del alma y del cuerpo de María fuera plena. Por lo tanto, aunque se vivió ese momento, recuerden que antiguamente casi nunca enterraban debajo de la tierra literalmente. Se colocaba, era en unas grutas, en unas cuevas, y eso se cubría con rocas. Y cuando estaban los apóstoles en ese momento, ya con el último adiós, haciendo todos los ritos propios de los judíos, mientras esperaban los demás apóstoles que estaban en tierras lejanas, al llegar los últimos se dan cuenta que algo está pasando y que los ángeles se llevan el cuerpo de María, pero no solamente el cuerpo, viva. Pero no se sorprendan, porque Dios, para ayudar nuestra fe de hoy, nos dejó rastros en el ayer. ¿No recuerdan la historia de Enoc? El hombre justo al principio de la historia humana, que era tan justo que Dios no quiso dejarlo que se corrompiera con los demás. ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó al cielo. ¿Y no recuerdan la historia también del profeta? Que se lo llevó en que en un carro de fuego y fue raptado al cielo. Y si Dios lo hizo con estos hombres que eran tan buenos, tan santos, pero igual frágiles, imagínese si lo iba a dudar con su propia madre.
Por eso es que María también tiene tanto acceso libre a la historia humana, porque ella sigue siendo un puente como Jesús, porque ella es copia fiel en todo de su Hijo. En todo. Y así como Jesús es el puente, el único y verdadero puente entre el cielo y la tierra, divino y humano, resucitado con su cuerpo y con su alma y su divinidad, la Virgen María, reproduciendo también el ejemplo que le da a su Hijo, ahora cumple esa misión entre el cielo y la tierra, buscando a las ovejas perdidas. Ahora no olviden eso, que a veces nos olvida que la misión de la Santísima Virgen María y la misión de Jesús es que ellos todavía siguen trabajando por la salvación de los pecadores. Por favor, que no sea que al final del camino la Santísima Virgen María y nuestro amadísimo Jesús nos encuentren a nosotros luchando contra aquello que ellos han dado tanto para salvar. Yo sé que a veces el pecado nuestro y el de los demás nos hiere y nos lastima. Y el miedo o la rabia y el rencor nos llevan a desear hasta lo malo para los demás. Pero no olvidemos que somos cristianos y que todas las apariciones que la Virgen María está teniendo en el mundo es para salvar y llamar al pecador a que se convierta, se salve y sea feliz. Si esos no son tus sentimientos, pídele hoy a ella que te ayude a amar y a luchar por lo que la Virgen María y Jesús han luchado y trabajan. Amén.